Romanos 8, versículo 19 al 25, y vamos a orar antes de comenzar con la lectura de mañana. Padre eterno, gracias por lo que hemos cantado tantas veces hoy ya, y que desde temprano, aun cuando nosotros dormíamos, tus misericordias son nuevas para con nosotros. Que no entendemos, oh Dios, esta mañana ni comprendemos las misericordias eternas. Si tuviésemos un poco de entendimiento de ellas, su profundidad, su altura, su longitud, su anchura, no habría nada en este mundo que causaría tristeza a nuestros corazones. El saber, como hemos meditado tantas veces, en tu infinito perdón, en tu infinita gracia para con nosotros. Gracias te damos esta mañana. Bendice nuestro tiempo esta mañana en tu palabra. Guía nuestros pensamientos. Guía a tu siervo para enseñar con sencillez, con humildad, pero con el denuedo de tu espíritu, para que tu pueblo pueda ser confortado, edificado y animado a través de la enseñanza de tu palabra. Guía nuestros pensamientos, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Lo que Pablo hace aquí, a modo de introducción, es continúa el pensamiento del versículo 18. ¿Alguien tiene ahí el versículo 18 para leer en voz alta? Lucas. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente. Lo que hace el Espíritu de Dios ahora es llevarnos a la creación en cuanto a las aflicciones del tiempo presente. Y no pudiéramos esta mañana entender todo lo que dice aquí, porque esto, al estudiarlo en las Escrituras, me lleva a Génesis capítulo 1, no meramente al hecho de Dios creando, sino que Moisés no estaba ahí cuando Dios hizo todas estas cosas. Moisés escribe el libro de Génesis en algún momento de su vida, pero habían pasado muchos años del relato de la creación. Y Moisés escribe desde la inspiración divina los sucesos como Dios se los relata, como hizo con la ley, con el decálogo. ¿Por qué digo esto? Porque está sucediendo lo mismo en el Nuevo Testamento con Pablo, aquí en Romanos capítulo 8, versículo 19. Él habla como si entendiera, pero es algo que él no entiende. Está escribiendo desde el punto de vista del único que oye y escucha la creación. El único. El siguiente relato de nuestra Biblia es único al oído y al ojo de Jehová. No hay nadie más que oye y escucha, oye y ve esto, sino Dios. Es el sufrimiento de la creación. Y por eso necesitamos desarrollarlo con paciencia, pero las palabras que tengo subrayadas ahí, creo que está lo mejor. A ver, esperen un segundo. Ahí está bien. Bueno, no sé si se puede mejorar. Porque el anhelo ardiente, ¿has visto
visto eso? No. Anhelo, tú lo ves en mí a veces, yo lo veo en ti. Yo puedo percibir a David escribir el Salmo 42 y decir, tengo sed de Dios, y se ve en su persecución. Se ve en su Salmo 27:4, deseando estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Se ve en su anhelo por adoración, se ve en su anhelo por las moradas de Jehová, Salmo 84. Y cuando él escribe eso, lo vemos en su vida. Pero aquí el Espíritu Santo, a través de la pluma de inspiración de Pablo, le dice, la creación tiene un anhelo. El anhelo ardiente de la creación. Y resalto la palabra creación porque no es la palabra cosmos, como tenemos a través de las Escrituras, mundo. Es una palabra que significa lo hecho, lo fabricado, lo que se hizo. El anhelo ardiente de la creación es aguardar. Es la palabra esperar con ansias. Acá ya tenemos otra revelación a nuestros corazones. Pablo dice, el anhelo ardiente, esto es inspiración divina, el Espíritu de Dios me está diciendo que las aves del cielo, los peces del mar, las bestias del campo, las rocas, las montañas, las plantas, los valles, los ríos, los mares, los lagos, todo lo que Jehová ha hecho tiene un anhelo ardiente. Y no solamente todo lo que ha hecho tiene un anhelo ardiente, sino que aguarda. Está con una ansiosa esperanza. Está con una expectativa. La revelación, que es la palabra apocalipsis en el griego. ¿Qué significa apocalipsis? Es sacar la tapa. Es desvelar. O sea, el texto lo leemos de esta forma. El anhelo ardiente de la creación. Vamos a volver a esto, para explicar de cuando Pablo dice la creación, de qué está hablando. El anhelo ardiente de la creación es el esperar con expectativa, con ansia, la revelación en el Apocalipsis de los hijos de Dios. ¿Qué momento es ese? Seguimos leyendo. Porque la creación fue sujetada, esa palabra sujetar es la palabra upotrazo, que significa poner bajo dominio o bajo obediencia. Es una palabra que tiene que ver con el ejército, o sea, los que están bajo mando, que están bajo órdenes. Entonces, la creación fue puesta bajo orden, sometida, bajo obediencia, a vanidad. Esa palabra es tremenda. La creación, dice el apóstol Pablo, fue sujetada a vanidad. Él lo sabe. No, ahora explica, no por su propia voluntad. Los peces no hicieron nada para estar en vanidad. Las aves del cielo no hicieron nada para estar en vanidad. Y las rocas, las montañas, los valles, los ríos, los lagos, no hicieron nada para estar en vanidad. Pero sin embargo Dios sujetó a la creación a vanidad. Dice no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Vuelve a repetir la misma palabra. La que lo puso bajo autoridad. Pero estas dos palabritas son tremendas. En esperanza. Vamos a volver ahí. Porque sigue diciendo Pablo. También la creación misma será libertada. Todas las veces que aparece esa palabra libertad en la Escritura, esta relación con la libertad con que Cristo nos hace libres. 8 veces en el Nuevo Testamento.
será libertada de la esclavitud. ¿Sabías que la creación está esclava? Que es la palabra esa que tenemos en el Nuevo Testamento. Estar esclavos de corrupción, no la que ella comete, sino la cual ella ha sido expuesta. Dice el versículo 21, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Otra forma de leer esto sería así: será libertada, esta palabra, ser libre, es la misma que esta. Libertad, pero la Biblia dice gloriosa de los hijos de Dios. En realidad la palabra gloriosa es la palabra doxa, en el griego, que tiene que ver con la gloria de Dios. O sea que la creación será traída a la misma gloria que los hijos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. O sea que van a participar de la misma elevación, de la misma libertad. Van a ser traídas a la misma gloria que los mismos hijos de Dios. Y acá Pablo, bajo inspiración, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una. Esta palabra gime a una es una palabra en el griego que es gemir juntos. Es un sonido unánime. O sea, es las rocas, el viento, las nubes, los cielos, la tierra, el mar, a una. Todos juntos envían un lamento de su estado a Dios. Eso es la palabra gemir. Lamento de su estado. O sea que la creación, dice Pablo, está gimiendo en un unánime a Dios. Pauso aquí un segundo para llevarlos a cuando Israel gemía en Éxodo capítulo 2. Dios los escuchó. En Éxodo 22, 2, al final de los versículos dice: y escuchó Dios el gemido de ellos. El lamento de tantos años en esclavitud en Egipto. Pablo dice: nosotros gemimos. Hay 3 gemidos en el capítulo 19 al 27. El gemido de la creación, el gemido de los hijos de Dios y el gemido del Espíritu Santo. Así se divide el pasaje. El gemido de la creación y el gemido de los hijos de Dios y el gemido del Espíritu Santo. La palabra, como dije, significa lamento del estado en que estoy. Pero fíjense lo que dice el texto. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto. Hasta donde yo sé, una mujer que está en dolores de partos no la está pasando bien. Lo que Pablo está diciendo, que desde Génesis 3 hasta ahora, cuando él estaba escribiendo la carta a los romanos, la creación ha estado en dolores de parto. ¿A qué apunto? Y a qué apuntamos. Y ahí donde termina la revelación de Pablo y dice: y no solo ella. No solamente la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también nos unimos con ella. Nosotros también gemimos, igual que ella. Nosotros gemimos. Pero nosotros gemimos por 70, 80 años. O si estás en Cristo, desde los 50 años hasta los 70, 20. Si estás en Cristo desde los 5 años, desde los 5 hasta los 70, ponele 65. Yo no sé cuántos años has estado gimiendo. ¿Por qué? Por tu corrupción. Gimiendo por: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gimiendo por este cuerpo
que se va desgastando, como dijo Pablo en 2 Corintios 4, versículo 16, temiendo de ser revestidos del nuevo hombre, 2 Corintios capítulo 5. Gemimos en nosotros, deseando ser revestidos, dijo Pablo. Pero déjenme pausar aquí un momento. Yo dije que Israel gemía y Dios lo escuchó, pero ¿se acuerdan de los gemidos de Cristo? En la tumba de Lázaro fue. Llegando ante la tumba, miró a María, ella estaba llorando. Y la Biblia dice, Cristo gimió en su espíritu. A veces lo relacionamos a suspiros, ¿no? Cargos de conciencia, quizás. Nuestros pecados que nos agobian, nuestras insuficiencias, nuestras debilidades. Nosotros, en inglés hay una frase que no sé cómo traducirla bien, se llama shortcomings, que significa llegar corto, no haber hecho en plenitud lo que teníamos que hacer. Nosotros también gemimos, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Yo pensé que ya Pablo dijo en el capítulo 8 que eran adoptados. Está hablando de otra adopción. Y aquí es donde culmina la redención de nuestro cuerpo. Otra traducción sería la glorificación. Otra traducción sería por fin sin pecado. La redención de nuestro cuerpo es otra traducción para sin pecado. Hay tres procesos en la salvación. La primera es Dios trata con la paga del pecado. La segunda en nuestra vida trata con el poder del pecado. Y la última parte de nuestra salvación trata con la presencia del pecado, que es nuestra glorificación. Entonces, en nuestra justificación, Él trató con la paga. En nuestra santificación, Él trata con su poder. Y en nuestra glorificación, Él trata con su presencia. Entonces, la redención del cuerpo del justo, o lo que llamamos la resurrección, la redención de su cuerpo es cuando Dios quita el pecado y ya no hay más necesidad de gemir. Porque el pecado fue lo que provocó todo esto, desde el principio a fin. Nuestras debilidades, nuestras insuficiencias, nuestros tropiezos, nuestras caídas, nuestro tener que estar pidiendo perdón continuamente a nuestro cónyuge porque lo ofendimos o lo tratamos mal o porque no hicimos lo que debimos hacer o no lo servimos como debíamos servirlo. Bueno, los tropiezos que hay en nuestras insuficiencias, esperando la adopción que es la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Si sos salvo, no, ya es salvo. La salvación está en tres partes. Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 1, el cual nos libró, nos libra y nos librará. Está en tres partes. Nuestra salvación tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Lo que Pablo está apuntando aquí es a la futura parte de nuestra salvación. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno vea hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, con upumones, esa palabra muy común en el Nuevo Testamento, con upumone lo esperamos, lo guardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Acá viene el tercer gemido del capítulo, con gemidos invisibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Bien, yo hice mención de la palabra creación. Miren, en Romanos nomás, ¿cómo se encuentra? El pasaje que aprendimos hace unos domingos atrás. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del cosmos.
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a lo creado o a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Después en Romanos 8:19, que lo leímos, 8:20, 8:21, 8:22 y finalmente Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera palabra. En Romanos 8:19 dice esto. La creación, primero que nada, dejen de definir quiénes son. ¿Quién es la creación a la cual Pablo está hablando aquí? Para entender esto, voy a retroceder un segundo a otra nota. Y esto es una nota de John Murray. He citado a él en otros momentos. Es lo mejor de lo mejor. Le digo que cuando uno estudia este pasaje, los comentarios asustan. ¿A quién apunta la creación? Me parece a mí que John Murray acertó. Escuchen su nota. Muestra en el versículo 20 al 23. Delimitan claramente el término la creación. Los ángeles no pueden ser, dice. No están incluidos porque no estaban sujetos a vanidad ni a la esclavitud de corrupción. O sea, los ángeles que están en el cielo, que sirven a Dios, ellos no sufren. Ellos no están padeciendo. Mauro leyó esta mañana en la lectura, en el capítulo 22, los primeros 5 versículos, donde habla de lo que no hay en el cielo. No hay más maldición, no hay más dolor. Los ángeles no sufren ni vanidad, ni lo que está sufriendo la tierra. Entonces, no puede estar hablando la creación, el término creación, de los ángeles. Ellos son lo que Cristo hizo en Colosenses capítulo 1, versículo 16, lo invisible. No puede estar hablando de ellos. Pero hay otro grupo que es invisible también, Satanás y los demonios. Ellos no anhelan ardientemente. Ellos no quieren saber nada con su Creador. Ellos son enemigos de Dios. No están incluidos porque no se puede considerar que anhelen la manifestación de los hijos de Dios y no compartirían la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ustedes saben, conforme a Hebreos 2:14, que cuando Cristo vino a redimir a los hombres, la Iglesia no socorrió a los ángeles. No hubo una provisión para ellos. Por eso cuando ellos pecan, no tienen perdón. No hay sacrificio, no hay un cordero que pueden traer, no tienen esperanza, no hay arrepentimiento. Ellos pecan, están perdidos eternamente, están bajo el juicio eterno de Dios, nada cambia. No puede estar hablando de los hijos de Dios, porque el versículo 20 al 23, más adelante nos dice la Escritura que los distingue de la creación. Tampoco puede estar hablando de los incrédulos, porque los incrédulos, ninguno de ellos tiene una ferviente expectativa que los caracteriza. Ellos no tienen ese deseo por un anhelo ardiente para ser liberados de la corrupción en la cual están. Entonces, conclusión, dice Murray, no son los ángeles, no son los demonios, no son los creyentes, no son los incrédulos. ¿De quién está hablando Pablo cuando dice la creación? La creación está hablando específicamente de lo animado e inanimado. ¿Qué significa? Todos los animales, todas las plantas, todos los árboles, todos los montes, eso es lo inanimado. Lo que nosotros no le ponen alma. Si buscan un diccionario y ponen en el diccionario inanimado, dice esto, esta es la definición: lo que no tiene alma. Para mí me sorprende eso. Me sorprende por todas las descripciones de personificación que da la Escritura. Por ejemplo, las rocas, la tierra misma. La tierra dice que cuando Dios pisó en ella, en Éxodo capítulo 19, humeaba y temblaba. Las sombras en las profundidades, dice Job 26, tiemblan. ¿Han pensado en eso? Miren, dicen que la luz del sol atraviesa el mar aproximadamente 1 kilómetro.
¿Qué significa? Que la luz del sol puede llegar hasta 1 kilómetro en profundidad y después se desvanece. ¿Qué significa? Que desde ese kilómetro hacia abajo, si vas 1 kilómetro más, es oscuridad absoluta. Y la Biblia dice que las sombras en esa oscuridad absoluta tiemblan de Dios. Están lejos, están escondidas. Dios no las puede ver, pero tiemblan al pensar en Dios. Bueno, dejo aquí la nota para volver al pasaje donde estábamos. El anhelo ardiente, esta es la palabra anhelo ardiente, significa una espera intensa, un anhelo deseoso, indicando cómo se estira la cabeza en una espera anhelante de algo proveniente de cierto lugar. Yo no soy bailarín, pero esta es la descripción. Punta de pies, así, mirando, buscando ver. La idea del Espíritu de Dios es que la creación está de punta de pies, buscando ese momento, la manifestación de los hijos de Dios. Está en un lamento continuo, en un dolor de parto. Sigo leyendo. Dice la Biblia, aguardar. El anhelo de la creación ardiente es aguardar, es esperar ansiosamente. Esa palabra se traduce, y es interesante que aparece en el Nuevo Testamento 7 veces. Y las 7 referencias tienen que ver con la venida de Cristo. O sea que es muy simple, hermanos, su interpretación. La creación tiene un anhelo ardiente. Uno dice, bueno, pero la Biblia dice la manifestación de los hijos de Dios. Es sinónimo a la venida de Cristo. Porque cuando Cristo viene, se ha de revelar quiénes son los hijos de Dios. Escuchen, si esta mañana vendría Cristo, en este momento se manifestaría en este lugar quiénes son los hijos de Dios. No todos somos, pero que aquí todos seamos. El mundo va a ver, el mundo animado e inanimado va a ver a los hijos de Dios y va a saber su redención. Está cerca. Pero está asociado a la venida de Cristo. Los 7 pasajes los tienen ahí. Romanos 8:19, Romanos 8:23, Romanos 8:25, 1 Corintios 1:7 dice, esperando la venida de Cristo. Gálatas 5:5, aguardamos la justicia que viene por el Espíritu. Filipenses 3:20, estamos esperando nuestra ciudadanía, de dónde viene el Salvador. Y Hebreos 9:28, esperando su segunda venida. Es la venida de Cristo que ha de traer la libertad gloriosa a la creación. Entonces, la idea es esta: la creación está ardientemente anhelando que Cristo venga. No tiene otra cosa en la mente. ¿Has pensado tú que ellos, las aves del cielo, los peces del mar, que los lagos, que las rocas, que todo lo que existe en la creación, y que lo reconoce y que lo adora? Porque tú dices, puede ser que el granizo lo lave, que el fuego lo lave, que el viento lo lave. Sí, Salmo 148 dice eso. Entonces toda la creación lo alaba. Escuchen, hermanos, todos ellos no meramente esperan diariamente en su provisión, sino esperan en su segunda venida. Anhelan que Cristo venga y se va a manifestar a través de los hijos de Dios, que son manifiestos. Es horrendo. Escuchaba a MacArthur esta semana sobre estos pasajes. Es horrendo pensar, dijo, mi iglesia, y dijo, aquí hay en este momento 3.500 personas,
Y es horrendo saber que muchos de ustedes no le van a decir nada a la creación. Me acuerdo años atrás un sermón, tiene algo que ver con lo que voy a decir, pero me acuerdo años atrás un sermón de los hijos de Seba, cuando quisieron echar fuera los demonios, ¿se acuerdan? El demonio los agarró y los tocó a todos. Porque ¿qué dijo el demonio? A Pablo conozco y a Jesús también, pero ustedes, ¿quién son? Y el sermón se titulaba esto: es horrendo si no eres conocido en el infierno. Si el infierno no sabe quién sos, es porque no eres de Cristo. Si el diablo dice, ese es uno de los míos, no sé cómo se llama, ni idea, pero es uno de los míos. Porque el infierno conoce a los que son de Cristo, pero el infierno no sabe los que son suyos. No le importa. Pero el infierno sabe si sos de Cristo o no. Bueno, la manifestación de los hijos de Dios. Y este es un resumen precioso, escúchenlo. Este versículo y los versículos siguientes hablan de la creación de Dios, tanto la animada como la inanimada. Podríamos usar el término naturaleza. Aquí la naturaleza es personificada de una manera interesante. La naturaleza o la creación está esperando algo ansiosamente, está guardando algo ansiosamente. Las bestias, las aves, las rocas, los ríos, todos están diciendo, no puedo esperar que esto suceda. La creación de Dios está bajo la terrible maldición de esclavitud del pecado. Abundan las evidencias de que vivimos en un mundo caótico, maldito por el pecado. Animales que se atacan a animales, animales que devoran animales, tempestades violentas, tornados, huracanes, inundaciones. Esto no siempre fue así. Antes de la caída del hombre, la creación de Dios estaba en pacífica armonía. En un tiempo futuro esta armonía estará restaurada nuevamente. La creación será libertada de la maldición. Y esto sucederá en la manifestación o revelación de los hijos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo sea revelado en su segunda venida, entonces también los hijos de Dios serán revelados con Él. Me tienen algunas referencias. O sea, la nota está diciendo esto. En resumen del versículo 19, que la creación anhela ardientemente la esperanza, el aguardar de que los hijos de Dios sean manifiestos. Me acuerdo años atrás cuando vino la persecución a la iglesia de China. Le preguntaron a un pastor de ahí, de las iglesias subterráneas, ¿qué había hecho la persecución para los creyentes en China? Dice, fue buenísimo porque quitó todos los hipócritas, dejó los verdaderos. El fuego de aflicción y persecución solamente lo soportan los escogidos. Cuando viene la aflicción por la palabra, la Biblia dice en Lucas capítulo 8, que los que reciben la semilla, cuando viene la aflicción por causa de la palabra y no son de Cristo, se van. Se van. La aflicción del fuego purifica, hace que el verdadero, genuino Hijo del Altísimo se mantenga. Ahora noten esto. No sé qué hora es. Lucas me puede decir qué hora es. 52. Oh, qué rápido se fue la hora. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Vamos a tener que partir esto en varios domingos. ¿Qué va a ser? Escuchen. La creación fue sujetada a vanidad. Ya dije, la palabra sujetada es la palabra poner debajo en obediencia. Quiero desarrollar la palabra vanidad. Es la palabra inutilidad, fugacidad, depravación, vacío. La palabra se traduce ídolo, que es lo que no existe, lo que no tiene propósito, no cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Esta nota es de uno, no me acuerdo de quién fue, no lo anoté. Futilidad, que es esta palabra, sin propósito, significa vacío, vanidad, sin sentido, nada, sin propósito, sin sentido.
Thayer dice que esta palabra griega es una palabra puramente bíblica y eclesiástica, que describe lo que carece de verdad y adecuación. Define la incapacidad de alcanzar una meta o lograr un propósito. Esta palabra describe el estado de carencia de utilidad o valor, vacío, futilidad, falta de propósito, transitoriedad. Tiene la cualidad de ser vacío, infructuoso, improductivo, inútil. Casi me describió a mí. Habla de falta de logro con la idea de falta de objetivo, de no conducir a ningún objeto o fin. La Biblia dice que Dios la puso a la creación en inutilidad. Esto va muy profundo, hermanos. Porque en esa inutilidad hay destellos de que ella nos cuenta en el cielo la gloria de Dios. Que la gloria de Dios llena la tierra. Y que todo lo que nosotros vemos en sus obras nos hablan de Él. Sin embargo, ahora es un espejo tan oscuro porque ha sido sujetada a vanidad. No por su propia causa. No es su culpa. ¿A quién atribuye Dios la culpa de su vanidad? Es interesante. Sigo leyendo esto. Muy importante. En el texto, voy a volver atrás un segundo, téngame paciencia, dice, la creación fue. ¿Ven esa palabrita fue ahí? Está en el tiempo aoristo, que quiere decir que fue un hecho histórico de un momento. O sea que Dios sujetó a la creación en un momento de la historia a vanidad. Pero segundo, es pasivo. Es algo que ella no hace por sí mismo, sino que la hace otro. O sea, es Dios que la hace. Lucas, tenés ahí en tu Biblia, si puedes leer, Génesis 3, versículo 17. Génesis 3, versículo 17. Yo como faltando esto no lo puse en la nota, pero quiero que lo leas. Sí. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por quién? Por tu causa. Culpa tuya. ¿Yo? Sí. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Está bien. Lo que quiero que vean, que lo vuelvo a repetir, léeme ahora Génesis 5, 29. Génesis 5, 29, por favor. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos alegrará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. A causa de la tierra que Jehová maldijo. Es en ese momento, Romanos 8:20, cuando la tierra fue puesta en vanidad bajo la maldición que trajo Adán a ella. Culpa de Adán. ¿Qué hizo Adán para que maldiga todo el cosmos? No su casa ni el problema en el huerto. No mi familia, mis tíos, mis primos. No mi ministerio. No, mi pecado tiene un alcance tan grande que cuando caí afecté toda la rueda de la creación. Y tú dices, si yo peco, bueno, afecto a mis hijos quizás. Me acuerdo un pastor diciéndome, hacía una listita. Poné de un lado adulterio y poné los pros y los contras. ¿Qué pasa si no lo cometes? Poné todas las cosas a favor de no hacer adulterio. Pero después dice anotar de este lado todas las contras del adulterio. ¿Cuál es la lista más larga? Dice, no dijo. Las contras. Todo lo que yo pierdo, todo lo que arruino por adulterio. Bueno, empezamos. Mi matrimonio. Si soy pastor, mi iglesia. Si tengo familia, mis hijos. Si tengo amigos, mis amistades. Tú pon la lista que quieres.
Yo he tenido amigos, pastores, que cayeron en adulterio, no quieren hablarme. Pero no porque yo los trato mal, ni porque yo le digo, che, qué macana te mandaste. No, no. Yo soy el primero en decir al Señor, Señor, si no fuera por tu gracia, iría yo. Hermanos, un pecado, ustedes saben, si me enojo, grito en casa, hago lío, grito, veo, y saben que no me di cuenta que mis hijos estaban escuchando y me están mirando, pero ahora con temor. No saben qué va a pasar. Se desencadenó mi ira y hablé mal. Saúl perdió la confianza de su hijo cuando se enojó. ¿Recuerdan esa trama que mandó Jonatán cuando hizo que David se ausente de la comida por unos días? Y bueno, Saúl aguantó el primer día. Y está enfermo, le cruzaba un montón de cosas a mí. Y esperó, pero el segundo día no aguantó más. ¿Y el hijo de Isaí dónde está? Ah, David le dije que no venga, no sé, no. No se puede repetir lo que le dijo Saúl a Jonatán. Hijo de la rebelde. Eso es otra cosa para decir. Hijo de la madre, o sea, todo lo que ustedes saben. Le dijo de todo, y agarró una lanza y le tiró para matarlo. Todo por un enojo contra quién. Oh, yo he enseñado en Ezeiza una y otra vez lo que dice Santiago capítulo 3. Cuando la lengua se descontrola, se descontrolan nuestras emociones. Y cuando la lengua se descontrola, hace que hasta matemos a alguien. Empieza en la lengua, empieza en el corazón, empezamos así. Oh, torrente, miserable, ese lo voy a matar, ¿sabes qué? Lo voy a agarrar, lo voy a matar. Y ¡bum! Sale la actividad. Y corremos tras nuestras palabras. Y hacemos lo que estamos diciendo. Y terminamos haciendo una ruina terrible. Acán, sin ir más lejos, codició. Codicioso que Dios dijo, no toques nada de esto. Y Acán codició y tuvo que involucrar a su familia porque dice que lo escondió debajo de su tienda. O sea que en la noche le dijo a todos, levántense, vamos a esconder esto. No diga nada a nadie. Y Dios mató a todos, porque todos eran cómplices del pecado de su padre, pero el pecado de su padre afectó a 38 almas de Israel, porque 38 murieron. Y después afectó a todo el campamento porque se paralizó. Porque estoy diciendo esto. Morris, este es un científico que escribió un libro tremendo sobre el diluvio. Él dice esto, explica la vanidad o la futilidad de la creación. A causa del pecado, la creación fue hecha para operar bajo una ley que especifica un proceso universal de decadencia y muerte. También se denomina la ley de entropía creciente o la segunda ley de la termodinámica, donde todos los sistemas del mundo físico y biológico tienden a replegarse sobre sí mismos y alimentarse de sí mismos para mantener su estructura y su actividad, pero esto solo hace que se agoten, se desintegren y mueran, a menos que se abran algún modo de fuentes externas de energía, información o alimentos. Incluso si se sigue siendo un sistema abierto, esta tendencia interna continúa actuando en oposición a la energía entrante, puesto que incluso esta última acabará por agotarse. Toda la creación está así esclavizada a este principio de futilidad y vanidad, pero como esta ley ha sido impuesta por Dios, Él también puede eliminarla. Por eso aún hay esperanza. El texto, no lo tengo acá, ¿alguien lo puede leer? Romanos 8:20, que dice de nuevo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. La sujetó, voy a terminar acá, así que no se preocupen. La sujetó en esperanza. Téngame paciencia. Leo la nota de Spurgeon.
Spurgeon dijo esto de este versículo: aquí está todo está arruinado, sujeto a tormentas, a la decadencia, a la muerte repentina o a algún tipo de calamidad. Es un mundo hermoso, pero todo está cubierto por la sombra de la maldición. Escuchen ahora, la baba de la serpiente está ahora en todos nuestros edenes. La serpiente antigua dejó en todos nuestros hogares la maldición que sufre la creación. Ahora, este autor, termino con esto, tengo una nota más para leer, en Esperanza, terminamos acá con Esperanza, pero este autor dijo esto: la creación es el espejo del estado del hombre. Muy interesante. El hombre caído se revela a través de una creación caída. El hombre redimido se va a revelar a través de una creación redimida. Porque la creación hace al espejo de quien tiene su dominio. El hombre fue hecho para dominar la tierra y el caído tiene una tierra maldita. Y en la resurrección, cuando venga la manifestación de los hijos de Dios, la creación será renovada a la similitud del que tiene dominio sobre ella. Es el espejo. Hoy miramos la creación y decimos: qué desastre por todos lados. Mira que te estás mirando al espejo, eres tú internamente un desastre por todos lados. Muerte, decadencia. Pero esto es lo hermoso. Hermanos, no sé cuándo Dios hizo el mundo. Algunos científicos creyentes dicen más o menos hace entre 6.000 y 10.000 años atrás. Una tierra joven. Hay muchos ejemplos científicos para afirmar una tierra joven, pero dejando eso de lado, la tierra ha estado ardientemente esperando, porque Dios me dejó esperanza. Si las almas en el infierno supieran que el castigo es 1.000.000 de años, pero después serán libertadas, no soporto. La creación está aguardando ardientemente. ¿Por qué? Porque Dios le dio esperanza. Nosotros vamos a ser redimidos en nuestro cuerpo porque Él nos dio esperanza. Y nosotros estamos aguardando la esperanza, no el momento hoy, que es de un gemido, de dolor, de un parto. Pues nuestras vidas son un parto. Porque nosotros mismos un día estamos bien con el Señor y el otro día parece que le estamos acariciando la cara al diablo. Nuestras vidas son un sub y baja, una montaña rusa. Y uno dice: ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué soy así? Y Dios lo único que nos está mostrando es nuestra insuficiencia para que podamos realmente aferrarnos a su dependencia totalmente. La creación nos está atestiguando eso. Dios la dejó en esperanza. Esa palabra en griego es esperar con anhelo, por lo general con placer. El diccionario dice esto: estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Escuchen, muchas de nuestras esperanzas son vanas porque descansan en las palabras, la sabiduría y el poder de los hombres. La gente te dice: fuerza, ánimo, dale para adelante. Y vos decís: sí, no pasa nada, como dice mi nieta, ¿sí? No pasa nada, ya vas a salir en un cáncer de páncreas, pero no pasa nada. Fuerza, ánimo, te voy bien. Oh, somos terribles consoladores de Job. Prometemos lo que sabemos que no va a suceder. Ahí voy a estar contigo. Mi amigo que está allá en Tucumán
que tuvo un infarto en el avión, 1000 problemas, hace 4 meses que ya está allá. Y que todavía no puede volar. Él me dijo una cosa: todos mis amigos me dejaron. Cuando empezó la prueba, todos estaban ahí. No te voy a no. Pero ya es media larga, 4 meses, calma más. Hace mucho que estás enfermo. Moriste de una vez. Las palabras y la sabiduría y el poder de los hombres es inútil. No así el creyente que descansa su esperanza en la palabra, la sabiduría y el poder de nuestro gran Dios, que cumple siempre. Romanos, mírenlo nada más, la palabra de esta esperanza. Romanos 8, 20, 24, 24, 24, 24, 25. Escuchen a Pedro: por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y escuchen ahora: esperad por completo en la gracia. ¡Qué frase tremenda! No esperes en otra cosa. No esperes en tus obras. No esperes en tu conducta. No esperes en tu buen andar. Espera por completo en la gracia. Espera por completo en la gracia. La palabra esperanza, termino, como se usa usualmente en el Nuevo Testamento, no lleva la idea de duda o incertidumbre, como a menudo sucede en nuestra lengua común. Más bien habla de una expectativa segura y puede traducirse de esta manera: esperanza es algo en el futuro que aún no se ha realizado o recibido, pero que es absolutamente seguro porque Dios lo ha prometido. Un ejemplo de esto sería la esperanza de la venida del Señor. La única cosa incierta acerca de eso es el tiempo. No sabemos cuándo ha de venir, pero sabemos que ha de venir, que el Señor ha de venir. Es una esperanza futura que aún no se ha cumplido. Estamos esperando, observando ansiosamente que Él venga. Por cuanto es seguro que la promesa de Dios se cumplirá, podemos esperar pacientemente su realización. ¿Saben que hace 6.000 o 10.000 años que la creación está a punta de pies, mirando, aguardando su venida, porque tiene luz de esperanza? Las almas que fueron al infierno fueron con la frase de Efesios 2:12: sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Si un alma está en el infierno con el más mínimo destello de esperanza, todo cambia. Lo que nos muestra la creación es que no deja de mirar al cielo, esperando su venida, porque se le ha dado a ella esperanza, y a ti se te ha dado la misma esperanza. Pablo le escribe a Timoteo y le dice de Cristo 3 cosas: Él es nuestra vida, Él es nuestra paz, y después dice: Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Dejamos ahí esta mañana. Vamos a ver. Padre, gracias por esta gloriosa mañana de resurrección. Por poder ver que la creación misma anhela ardientemente y aguarda la manifestación de los hijos de Dios, que sin duda no es otra cosa que la visita, la venida del Señor Jesucristo, para no solo redimir a los suyos, sino quitar la maldición de la tierra. ¿Cuánto hay de esto en tu palabra? Pedimos, Padre, tu bendición sobre tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor, le bendiga.